Bienvenida a El Vino que la Empodera Podcast, episodio número 7. Hola, soy Verónica y estaré cada semana compartiéndote info, secretos y tips sobre el mundo de los vinos para que potencies el disfrute en tus degustaciones y brilles en cada reunión. Primero que nada, quiero agradecerte de antemano por estar ahí, del otro lado, escuchando y acompañándome. Hoy te voy a hablar sobre la astringencia del vino, que es cómo detectarla y cómo maridar un vino con carácter bien tánico. Bien, vamos a hablar de esta característica que determina fuertemente si un vino es el adecuado o no para vos en ese momento. Primero, vamos a clasificar la astringencia en 3 grados: baja, media y alta. Ahora le vamos a poner una textura a cada una de ellas. La astringencia baja sería como la sensación que sentís al tocar una tela de algodón. La astringencia media sería como tocar una tela de terciopelo o el pétalo de una rosa. Y la astringencia alta sería como cuando tocas una tela con lentejuelas o con rugosidades, o como cuando las zapatillas de gamuza se secan y se vuelven ásperas. Bueno, esa textura. Ahora te voy a contar qué es la astringencia. Es esa sensación táctil que sentís en la boca al tomar el vino. Y acá vamos a responsabilizar a los taninos por este efecto, porque son ellos quienes lo producen. Y la saliva es una proteína que lubrica la boca y permite que todo lo que ingresa resbale y se mueva sin dificultad, entre otras funciones. La boca, sin ella, básicamente sería una superficie hiperrugosa. ¿Y qué pasa cuando el tanino entra en la boca? El tanino tiene carga negativa y la saliva tiene carga positiva. Cuando se encuentran, se unen y se van a tu pancita cuando tragas el vino. Esto hace que la boca se quede por unos segundos sin ese lubricante, y eso que sentís, esa rugosidad, es la rugosidad sin más ni menos que de tu propia boca. Y ahí es cuando el organismo rápidamente se activa y manda un chorro de saliva para reequilibrar la lubricación de la boca. ¿Dónde la vas a sentir? La astringencia se siente en la lengua, en las encías, en los dientes y en los labios. Dependiendo de la intensidad y de en cuántas de estas zonas lo sientas, es el nivel de astringencia que tiene ese vino. Importante tener en cuenta es que la cantidad de astringencia que sentís es acumulativa. O sea que si tomás un sorbito tras del otro, vas a tener la sensación, te va a parecer que ese vino es más tánico. Pero en realidad es que tu boca no tuvo el tiempo para devolver el equilibrio inicial de lubricación. ¿Y de qué depende que un vino tenga mayor o menor astringencia? Primero, ten en cuenta que hay 2 tipos de taninos cortos y taninos largos. Los taninos cortos son los más potentes, ¿sí? Los más astringentes. En cambio, los largos son más tiernos, más suaves. El origen de estos puede ser la propia uva o depende también de cómo fue elaborado. El proceso de alargamiento, entre comillas, se llama condensación y se produce cuando los taninos se unen en largas cadenas donde pierden esa carga negativa y son menos reactivos con la saliva, dejando mayor lubricación en la boca y dándote la sensación de suavidad. Imagínate los taninos cortitos que cuando se condensan o se alargan se agarran de las manitos. Entonces tienen menos reacción para poder agarrar saliva. Bueno, para que se produzca esta condensación, para que esos taninos se hagan más suavecitos, necesitan tiempo y microoxigenación. Para esto, un ejemplo claro puede ser cuando los vinos evolucionan, envejecen en barricas de roble, en tanques de concreto o en vasijas de cerámica, etc. Ten en cuenta que muchas uvas por naturaleza dan a sus vinos taninos muy amables, suaves, y otras en cambio, como característica propia de esa uva, poseen taninos con mayor fuerza.
Como siempre te digo, ninguno de los dos es mejor, simplemente es una característica que los hace diferentes y eso es fantástico. Ahora vamos a hablar de qué tenés que hacer en el caso de que tengas un vino que sabes que tiene carácter, o sea que tiene los taninos a flor de piel. Bien, vas a utilizar el poder del maridaje. ¿Cómo? 2 cosas tenés que saber. Primero, importante, que sepas que el tanino tiene la capacidad de deshidratar, es decir, que se va a llevar el líquido de la boca. Y también participa un poco en el poder de desgrasar. Segundo, tenés que tener en cuenta que los taninos jóvenes, como dijimos antes, son más activos, tienen mayor poder de deshidratación que los taninos evolucionados en el tiempo, que tienden a ser más amables. Ahora, considerando estos 2 puntos, un maridaje perfecto para un vino tánico será un plato que tenga líquido, un plato jugoso y algo grasoso. Como por ejemplo puede ser un caldo de carnes rojas o de verduras o un estofado de carne, ¿sí? Un plato que tenga bastante jugo y un poco de grasita que cuando se encuentren con estos taninos del vino, generen un equilibrio y dejen la boca perfectamente en armonía, ¿sí? Muy bien, hoy has aprendido sobre esta característica de la que tanto se habla y cómo manejarla en el caso de que sea muy intensa. Ahora ya estás preparada para que si un día querés probar un tipo de vino con carácter tánico, vas a saber exactamente con qué comida acompañarlo para hacerlo más suavecito. Y ya despidiéndome, te voy a invitar a que no te pierdas el próximo episodio donde te voy a hablar sobre mineralidad del vino, qué cosa es y cómo se percibe. Por último, si hay un tema que querés que hablemos o una pregunta, por simple que ésta sea, no dudes en escribirme a mi Instagram enólogapersonal o envíamela a mi correo electrónico enólogapersonal@gmail.com. No te preocupes que en las notas del episodio te dejo los enlaces para que vayas con un clic directo. Recordá que si resolvemos esa pequeña duda que hoy tenés, podemos ayudar juntas a otras personas con la misma inquietud. Ahora sí me despido, te espero en el próximo episodio. Acordate, llena esa copa y empodérate. ¡Cheers!